Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Al que cree, todo le es posible. Al que confía, puertas le abriré. Al que me busca, yo me hago visible. Y al que no duda, le bendeciré. Seré tu escudo y fortaleza. No debes de temer en medio de la prueba, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Camina en fe, yo lo hago posible. Camina en fe, yo te multiplicaré. Camina en fe, mi poder no tiene límites. Camina en fe, yo me glorificaré. Al que cree, todo le es posible. Y al que confía, puertas le abriré. Al que me busca, yo me hago visible. Y al que no duda, le bendeciré. Seré tu escudo y fortaleza. No debes de temer en medio de la prueba, porque yo soy
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Como cada sábado les agradezco que tomen de su tiempo para acompañarme en el estudio de la palabra de Dios. Vamos en este día a compartir nuevamente un párrafo de la palabra del Señor, un mensaje que el Señor trajo a mi vida y que estoy todavía procesando. Es un mensaje que me está ayudando a mí, con seguridad les ayudará a ustedes también. Antes de comenzar, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor por permitirnos en esta mañana tener este momento para estudiar tu palabra, para asimilar lo que tú quieres enseñarnos, para ponerlo en práctica y que de esa manera, oh Dios, podamos hacer tu voluntad y que de esa manera también nos vaya bien en nuestras vidas, Señor. Queremos rogarte en esta mañana la presencia de tu Santo Espíritu para que nos hables a nuestras mentes, a nuestros corazones. Danos un espíritu de revelación, de entendimiento, Dios, que podamos entender tu palabra, tu mensaje, tal cual tú lo quieres, Señor. Nos entregamos en tus manos, entregamos este momento en tus manos y pedimos la iluminación tuya para poder comprenderla. Gracias, Señor. Bendice, por favor, a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia que están viendo este video. Dales tu bendición, dale de tu Santo Espíritu. Y si alguno está atravesando una situación difícil, que tal vez está apartando su mente de escuchar tu palabra, te ruego, Dios, que en esta mañana tú vengas con tu Espíritu Santo y le des la paz del cielo, la paz que tanto necesita a esa persona. Ayúdanos, nuevamente te pido, a entender el mensaje de tu palabra en esta mañana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos santos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar acerca de un personaje que está en la palabra del Señor, un personaje que fue un estratega, una persona que supo buscar la presencia de Dios y como resultado Dios dirigió su vida, Dios bendijo todo lo que él hizo y fue realmente un siervo del Señor. Yo quería comentarles un poquito, habla este mensaje de los miedos que a veces nosotros tenemos. Justamente esta persona de la cual vamos a hablar en esta mañana era una persona que al principio tenía mucho miedo de fallar, tenía una responsabilidad muy grande por delante, así que tuvo que el Señor decirle reiteradas veces que no tenga miedo, que se esfuerce, que Él iba a estar con él y lo iba a acompañar y lo iba a ayudar en todos los momentos de su vida. Y es el mensaje que tiene como mensaje central, digamos, es esto, ¿no es cierto? Que Dios quiere acompañarnos, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere darnos fuerza, que Dios quiere sacarnos todos los temores que nosotros tenemos. Yo creo que como ser humanos todos tenemos temores. A veces tenemos miedo del futuro, qué va a ser del futuro, qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestra vida. Hoy a la mañana estaba mirando un poquito el informativo y viendo las inundaciones que ocurren en diferentes estados, viendo los incendios, ¿no siento que hay en otros estados, viendo los problemas que están rodeando a la humanidad. Y sin duda que eso trae preocupación a nuestros corazones. Pero como hijos de Dios nosotros debemos aprender a confiar en el Señor, entregar nuestras vidas y estar confiados en Él, sin miedo del futuro, porque sabemos que si Él está con nosotros y su Espíritu conduce nuestras vidas, no tenemos de qué temer. Así que vamos a comenzar entonces con el estudio de la palabra del Señor. Moisés había muerto, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ustedes seguramente han leído esta historia. Él había guiado, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios durante 40 años y no pudo entrar a la tierra prometida. Y hay discrepancia en cuanto a por qué Moisés no pudo entrar. Muchos dicen, bueno, Dios lo castigó por su pecado. Y algunos teólogos y historicistas o historiadores dicen que no fue así, que Moisés llegó allí al monte Nebo, en Moab, frente a Jericó, y que Moisés padecía de una enfermedad, y que por lo tanto por eso no pudo pasar, porque se enfermó de tal manera que murió allí. Otros dicen que fue porque Dios en un momento dado
el pueblo estaba en rebeldía porque no tenían agua y empezaron a criticar a Moisés, ¿no es cierto? Y hasta querían cambiarlo, querían nombrar otro líder y volver a Egipto, ¿no es cierto? Y comenzaron así a renegar contra Dios también. Entonces Moisés le reclama al Señor y el Señor le dice que lleve al pueblo, que vaya con los ancianos, que agarre su vara, le dice, su cayado, el palo que él tenía, ¿no es cierto? Y que se vaya a un lugar y que allí él iba a dar agua al pueblo, ¿no es cierto? Y entonces muchos dicen que porque él golpeó la piedra con el bastón, con la vara, con el cayado 2 veces, y entonces que por eso Dios se enojó. Y hay discrepancia con esto, ¿no es cierto? Porque algunos dicen, bueno, Dios le dijo que agarre su vara, su cayado, su garrote, su palo, no sé. Y no le dijo cuántas veces tenía que golpear la piedra, ¿no es cierto? No le dijo si tenía que golpearla 1 vez o 2 veces. Bueno, hay discrepancia con respecto a eso. Algunos quieren culpar a Moisés por su pecado, otros quieren culpar a Dios porque dicen que Dios fue injusto, pero la verdad es que Dios en su sabiduría sabe lo que hace y que Moisés tuvo un premio mayor, ¿no es cierto? Sabemos que Moisés, por lo que dice la palabra de Dios, fue resucitado y está con el Señor y él pudo ver la Canaán celestial, no la Canaán terrenal. Pero muy bien, dice allí en Deuteronomios 32, 51, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios lo había hecho subir, como yo les contaba, al monte Nebo en Moab frente a Jericó, y le dijo, puedes observar la tierra, pero tú no vas a entrar allí. Dice, porque tú no me glorificaste, tú no me santificaste. Moisés los había sacado, ¿no es cierto?, de Egipto, los había llevado por el desierto, pero no los pudo entrar. Ahora Josué los entró, pero no les pudo dar descanso, el descanso que ellos querían. El descanso solamente lo podemos encontrar en nuestro Dios. ¿Quién era Josué? Moisés lo escogió como ayudante cuando él era muy joven. Moisés le dio autoridad, ¿no es cierto?, para que él escogiera a los hombres que iban a ir a pelear contra Amalek. Eso está en Éxodo 17. ¿Recuerdan ustedes el caso aquel cuando los amalecitas estaban queriendo atacar al pueblo de Israel? Y entonces Moisés le manda a Josué, ¿no es cierto?, que escoja a los hombres que iban a pelear contra Amalek. Y mientras tanto dijo Moisés, yo voy a estar allí, voy a levantar mis manos, voy a estar orando, voy a estar clamando a Dios. Y la cuenta la historia, ustedes la pueden leer allí en Éxodo 17, que mientras Moisés mantenía las manos en alta, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando bajaba las manos, que se cansaba, ¿no es cierto?, prevalecían los amalecitas. Entonces 2 de sus hombres tuvieron que ir y mantenerle las manos en alto. Pero esa es otra historia, ustedes la pueden encontrar en Éxodo 17. Pero lo cierto es que el pueblo de Israel tuvo victoria y que Josué fue la persona encargada de elegir los hombres. Moisés le cambió nombre de Osea. Él se llamaba Osea y no Josué. Osea quiere decir el que salva, pero Josué quiere decir Jehová salva. Moisés le cambió el nombre, ¿no es cierto? Él se llamaba Osea y ahora se iba a llamar Josué, que quiere decir Jehová salva. Y esto indica la alta misión para la que Dios lo había escogido, ¿no es cierto? Dice ahí en Éxodo 33, 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Qué había allí en el tabernáculo? Allí estaba el arca del pacto, el arca del compromiso, el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Y Josué quería estar cerca de la presencia de Dios. Y por eso podemos deducir que Dios lo escogió, porque él deseaba estar con Dios, deseaba hacer su voluntad, ¿no es cierto? Él permanecía cerca del Señor. Josué era miedoso.
Yo les decía al principio, ¿no es cierto?, que todos tenemos miedo en cierta ocasión de la vida. Y tal vez tú estás atravesando un problema en este momento, un problema que te causa miedo, un problema que tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? Yo no tengo salida, no tengo escapatoria, ¿cómo voy a encontrar la solución? Y entonces estás aterrorizado o aterrorizada. Déjame contarte que Josué, este estratega militar, también tenía miedo. Y por eso vamos a ver que Dios le dice en reiteradas veces que no tenga miedo, que Él iba a estar con él, lo iba a acompañar y que todo iba a salir bien. Y ese es el mensaje central de este sermón, de esta predicación. Que Dios va a estar contigo, que no tengas miedo, que Él te va a sacar de esa situación que estás atravesando, siempre y cuando tú confíes en Él y desees estar cerca de Él como Josué lo deseaba. Dice, Dios está siempre con quienes reconocen su fragilidad y necesidad y lo buscan. Si tú reconoces que tú eres débil, que tú tienes miedo, que tú no tienes tal vez las habilidades que otros tienen, si tú reconoces con humildad y tú vas a la presencia de Dios, dice que Dios escucha a esas personas. Es más fácil escuchar a esas personas y usarla que aquellas personas que dicen yo lo sé todo, yo no necesito de Dios, porque yo soy inteligente, yo me basto solo, yo no necesito de nadie. Dice que Dios está con aquellos que reconocen su fragilidad, su necesidad y que buscan la presencia de Dios. Yo creo que los seres humanos no somos todos suficientes, ¿no es cierto? Algunos pueden tener más habilidades, tal vez más inteligencia que otros, pero nadie es más inteligente que Dios, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Y sobre todo cuando nos sentimos así, con miedo, sin fuerza, como que no vamos a avanzar en la vida, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Y Él ha prometido estar con aquellos que buscan su presencia, que buscan su rostro. Un corazón sin temor es capaz de vislumbrar salidas que el miedo impide ver. Si tú tienes miedo y estás atravesando un problema, es más difícil que tú puedas ver la salida. Dice que la persona con miedo a veces se le dificulta salir de la situación porque no alcanza a ver la salida. Pero aquella persona que no tiene miedo, que está confiada en el Señor, Dios le da la visión y puede salir de la situación que está atravesando. Sea una situación económica, sea una situación en el matrimonio, sea una situación de enfermedad. Dice que todo lo que el Señor permite que pase en nuestra vida es para nuestro bien, ¿no es cierto? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si tú confías en Él y tú clamas para que el Señor te saque ese temor, ese miedo, ¿no es cierto? El Señor te va a sacar y tú vas a ver la salida para salir de la situación que estás atravesando. El miedo te incapacita para vencer, te quita fuerza. El miedo te hace huir hasta de una hormiga, ¿no es cierto? Te lleva a imaginar dificultades que no existen y te paraliza. La persona miedosa se hace problema por todo, ¿no es cierto? A veces ve dificultades donde realmente no existen. Hay un dicho que dice se ahoga en un vaso de agua. Y eso ocurre con el miedo. Cuando tú tienes miedo, tú no ves la salida, tú te incapacitas para salir, tú tienes miedo hasta de una hormiga, tú tienes miedo de todo lo que va a pasar en el futuro que tú no sabes y tú estás con miedo. Por eso debes pedirle a Dios que Dios te saque el miedo de tu vida, porque eso va a ser beneficioso para que tú salgas de los problemas. Y yo le decía, Josué tenía miedo. Seguramente tenía miedo de fallarle al Señor. Seguramente decía, no, yo no le ato ni los cordones de los zapatos a Moisés. ¿Cómo yo voy a ser un líder si yo no estoy preparado, si yo me siento incapacitado, si yo tengo miedo? Por eso el Señor habló con él. Dice, aconteció, esto está en Josué capítulo 1, versos desde el 1 al 5. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y ahora viene la promesa que el Señor le da a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Mire qué respaldo tenía Josué. Le dice el Señor, nadie te podrá hacer frente. Es decir, más allá de que tú tengas miedo, le dice el Señor, yo te prometo que voy a estar contigo y todos esos temores que tú tienes, dice, los sacaré y nadie te va a poder hacer frente. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Así que levántate y ponte en marcha. Y esta promesa es para ti y es para mí. Dice el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo he tomado esa promesa para mí. Podrán hablar de mí a mis espaldas, podrán tal vez inventar cosas, tal vez tramar cosas, pero yo he tomado esta promesa que nadie me podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque el Señor me lo ha prometido y es una promesa para ti. Esfuérzate y sé valiente, dice en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate para repartir la tierra. Eso tampoco era fácil, ¿no es cierto? Porque nosotros como seres humanos siempre reclamamos cosas. Y yo creo que no fue fácil para Josué repartir la tierra, para decirle a cada tribu, esta es la porción que te toca y a ti te toca esto. Yo seguro que le decían, no, yo quiero más, yo quiero allá porque aquello es mejor. Yo creo que no fue fácil. Entonces Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir. Dice en el versículo 7, solamente le vuelvo a decir el Señor, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Ahora le dice el Señor, esfuérzate en qué? Dice en observar, en obedecer toda la ley. ¿Qué es la ley? Todo lo que el Señor te enseña en su palabra. No solamente los 10 mandamientos, el Señor allí en su palabra, sobre todo en los evangelios. Bueno, en el Antiguo Testamento también. Nosotros podemos ver que tenemos enseñanza para todas las áreas de nuestras vidas. Y el Señor dice, esfuérzate, porque a veces no es fácil obedecer al Señor, ¿no es cierto? Se necesita una disposición de nuestro corazón, de nuestra mente. A veces necesitamos dejar algunas cosas para estar preparado o dispuesto para obedecer al Señor. Por eso el Señor dice, esfuérzate y no te apartes para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Yo quiero que me vaya bien. El Señor acá nos da la receta. No te apartes de mi palabra, dice. Y entonces tú vas a prosperar en todo lo que emprenda. Dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, que no solamente es para nosotros, sino también para que la comuniquemos. ¿A quién? A las personas que nos rodean, sobre todo a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Nunca se aparten, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Medita, toma el tiempo y medita en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, allí podemos encontrar la vida y la felicidad, ¿no es cierto?, que tanto buscamos. Medita en la palabra, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez el Señor le vuelvo a decir, dedica tiempo, medita en la palabra del Señor, medita en mi palabra, le dice el Señor, para que te vaya bien. Enséñala, comunícala a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Dice en el versículo 9, mira que te mando, y yo acá puse Víctor, y usted le puede poner su nombre, Laura, a María, José, Ramón, Luis. Dice, mira que te mando, Víctor, Luis, María, Ramón, Laura, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira qué promesa del Señor. Mira qué promesa. Dice, mira que te mando. El Señor te está ordenando. No dice, si tú quieres, si te da gana. Dice, yo te estoy mandando, dice Víctor, Laura, que te esfuerces
y seas valiente. A veces para ser valiente debemos esforzarnos, eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Uno no es valiente de un día para el otro, a veces es un proceso, ¿no es cierto?, que nosotros podemos llegar a vencer el miedo, el temor, pero el Señor te manda, dice, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas temor, dice, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Allí donde tú estás, dice que Jehová va a estar contigo. Allí donde tú piensas dirigirte, Jehová va a estar contigo. En cualquier área de tu vida, en cualquier cosa que tú emprendas, si tú confías en Él, el Señor dice que estará contigo y que estará conmigo. Confía en Dios. ¿Sabes? Dios nunca abandona a sus criaturas. Es el ser humano el que abandona a Dios. Nunca Dios nos abandona. Si hoy tú estás atravesando una situación difícil y tú piensas que Dios te abandonó, Dios me mandó a decirte que no te ha abandonado. No dejes que el diablo te engañe. Dios no te ha abandonado. Aún en medio de ese problema que tú estás atravesando, el Señor está contigo. Tú tienes que seguir creyendo. No dejar, porque dice aquí que los seres humanos somos los que abandonamos al Señor. No es que Dios nos abandona a nosotros. Nosotros podemos sentir que Dios está lejos porque estamos clamando y no encontramos la solución. Pero el consejo es que sigas clamando, que sigas creyendo en el Señor, porque no te ha abandonado. Él está trabajando y la respuesta, la solución a tu problema está en camino y va a llegar pronto. La recomendación de Dios es, si tú quieres conquistar los grandes desafíos que la vida te presenta, tú debes confiar en Él, debes esforzarte y debes ser valiente para obedecer. ¿Quieres conquistar los grandes desafíos de la vida? Acá está la receta. Dice, debes confiar en el Señor, debes esforzarte, debes obedecer, debes ser valiente para obedecer al Señor. Esta es la receta, no la busques en otro lado. No existe. Aquí está la solución. Aquí está la promesa segura del Señor, que tú vas a encontrar solución a tus problemas, que todo te saldrá bien si tú confías en Él, si tú tienes fe en Él, si tú te esfuerzas. Vuelvo a decirte, no es fácil, porque a veces en nuestra vida hay tantas voces que nos hablan, que nos retiran, nos alejan de lo que realmente debe interesarnos, que es estar en comunión permanente con el Señor, en confiar, en tener fe, para que podamos avanzar con felicidad con nuestra familia. Dice, la experiencia del desierto les había enseñado a confiar solamente en Dios. Y eso fue al final, ¿no es cierto? Porque sabemos que no pudieron entrar porque a ellos les faltó confianza. ¿Cuánto hace que caminas en círculo? Mira, el viaje para entrar a la tierra prometida, dice la palabra, dicen los historiadores, los grandes teólogos, que era solamente semanas, tal vez un mes o mes y medio, algunos dicen, pero les llevó 40 años para poder entrar en la Canaán, en la tierra prometida. ¿Y tú sabes por qué pasó esto? ¿Tú sabes por qué pasó esto? Por falta de confianza en el Señor, por falta de fe. Caminaron el círculo durante 40 años y tal vez tú ¿cuánto haces que sigues al Señor y que tú ves que tu vida no prospera, que tú no sales de la situación en la que te encontrabas cuando recién conociste al Señor? Y aún teniendo todas las promesas del Señor, tú no sales, tú estás igual, no avanzas, estás caminando en círculo. Es trágico realmente que caminemos en círculo en nuestra vida, mientras que Dios intenta guiarnos y cambiar nuestras perspectivas de vida. Nosotros caminamos en círculo. Y yo les cuento mi experiencia, a mí me pasó. Por muchos años yo caminé en círculo. Parecía que no avanzaba. Y entonces no avanzaba, ¿por qué? Porque renegaba del Señor, porque decía, no, Dios no es real, esto que me enseñan, esto que estoy aprendiendo, no funciona en mi vida, tal vez funciona en la vida de otros, pero en mi vida no está funcionando. Y la verdad que no estaba funcionando porque yo no estaba entregando mi vida al Señor, no estaba dejando que Dios conduzca mi vida. Y así, si tú no te entregas, estás a media, no funciona.
no funciona. Tú tienes que entregarte por completo para que el Señor pueda hacer los cambios que tiene que hacer en tu vida y te dé una nueva visión de tu vida. Si no, no va a funcionar. Si tú estás entregándote a media, eso no funciona. Te lo digo por experiencia. Yo viví muchos años de mi vida así, renegando, refunfuñando, quejándome, cuando el Señor lo que quería era bendecirme y llevarme, ¿no es cierto?, a donde Él quería. Cuando yo me entregué y dejé que mi vida la conduzca al Señor y mi fe aumentó porque Él me dio más fe, porque yo me acerqué más a Él, entonces mi vida cambió. Dios me prosperó en mi vida espiritual, en mi vida matrimonial, en mi vida material, en todo. Dios me ha prosperado. Y no quiere decir que soy perfecto, sino que simplemente he aprendido a confiar en Dios, me he acercado a Dios y si bien hay áreas de mi vida que todavía está el Señor trabajando, yo siento que me he acercado más al Señor. Que ya cuando me vienen los problemas ya no me estoy quejando, sino que dejo todo en las manos del Señor y siempre veo cómo el Señor obra y cómo Él se glorifica en mi vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Dios desea conducirnos hasta la tierra prometida, la Canaán celestial, ¿no es cierto? El propósito de Dios para Israel era una tierra llena de leche y de miel, ¿no es cierto? Que eso le quería dar. Una tierra donde fluía la leche y la miel. Eran bendiciones que Dios tenía para ellos preparadas, pero a ellos les faltó fe, les faltó confianza en el Señor. Mira, eso es lo que Dios quiere darte para ti. Una vida de prosperidad en lo material, en lo espiritual, en lo familiar, en lo emocional, en todas las áreas de la vida. Dios quiere darte prosperidad y te está esperando y solamente quiere que tú confíes en Él. Que tú aumentes tu fe en Él y eso viene como consecuencia de una relación estrecha con Él. Déjame avanzar aquí. Las pruebas a veces nos hacen más fuertes. Eso lo estuvimos viendo, ¿no es cierto?, en el estudio bíblico que estamos teniendo. Hoy Dios está conduciendo a su pueblo a la meta que Él quiere llevarnos. Te está conduciendo a ti y me está conduciendo a mí. Aunque pasemos por el desierto y tengamos muchas pruebas, tal vez tú estás atravesando alguna de ellas en este momento, pero las pruebas tú debes entender que estas nos preparan, nos hacen fuertes, aumentan nuestra fe. Lo que no tenemos que hacer es quedarnos allí, permanecer en el desierto de la prueba. Dios, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, llega un momento que te dice, levántate. Levántate porque yo tengo planes determinados para ti. Que tú estés atravesando una prueba en este momento no quiere decir que sea el final de tu vida. El Señor dice que a través de las pruebas nos purifica, nos santifica, nos hace fuerte, nos hace valiente, aumenta nuestra fe. Pero no quiere que nos quedemos allí, ¿no es cierto?, en la cueva o tirados en el piso. El Señor dice, levántate, yo quiero sacarte de la situación en la que tú te encuentras y quiero llevarte a la meta que yo tengo preparada para ti. Dios tiene lo mejor para los que caminan por fe y entran en una relación estrecha con Él. Te lo vuelvo a decir, Dios tiene lo mejor para aquellos que caminan por fe y entran en una relación estrecha con Él. El Señor está esperando para bendecirte. Tú solamente tienes que caminar, tomarte de su mano. Dice que el Señor te va a conducir de victoria en victoria. Eso quería Dios para el pueblo de Israel y es lo que quiere para ti. En la agenda de Dios está llevarte victorioso a la tierra prometida y darte la victoria también en esta vida. En la agenda de Dios está darte victoria en esta vida. Por eso vuelvo a decirte, si tú estás atravesando una situación difícil, el Señor te promete que te va a dar victoria en eso siempre y cuando tú confíes en Él. Eso era lo que el Señor quería para el pueblo de Israel y es lo que quiere para ti. En su agenda está llevarte de victoria en victoria. Y dice así, ¿estás tú en la agenda de Dios caminando o estás caminando en tu propia agenda? Porque eso a veces es lo que pasa. Dios quiere bendecirte, en su agenda está llevarte de victoria en victoria, bendecirte, bendecir a tu familia, bendecir tu trabajo, tu empresa, lo que tú estás haciendo, tus estudios, tu noviazgo, tu matrimonio. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Pero ¿estás tú en la agenda de Dios o estás caminando en tu propia agenda y quieres empujar a Dios a meterse en tu agenda? Dios es sabio y tiene un plan determinado para tu vida y para la vida de tu familia.
Tú con toda la sabiduría, con toda la inteligencia, con toda la inteligencia y con toda la preparación que tú puedas tener, eso no te alcanza para llegar a tus objetivos. Tal vez te puede dar prosperidad en lo material, un poco de prosperidad. Tener tu compañía, tu empresa, y tal vez te vaya bien. Si tú te esfuerzas, Dios te va a bendecir porque Dios es un Dios justo. Y si Él ve que tú te estás esforzando, te va a prosperar tal vez en eso. Pero Dios quiere prosperarte en todas las áreas de la vida. En tu vida emocional, matrimonial, en tu papel de papá, de mamá, en todas las áreas de la vida. Y para eso tú tienes que confiar en Él y tienes que acercarte a Él y tener esa relación que Él quiere tener contigo. El plan de Dios para el pueblo de Israel era ir y tomar la tierra prometida. No lo hicieron por falta de fe y confianza en las promesas de Dios. Y eso es exactamente lo que nos pasa hoy en día. Nos falta la fe y nos falta la confianza en Dios, y por eso no avanzamos y por eso caminamos en círculo y no avanzamos. El Señor quiere en esta mañana decirnos que Él está dispuesto a darnos más fe si nosotros nos acercamos a Él y tenemos esa relación íntima que Él quiere tener con nosotros, y eso va a aumentar nuestra confianza y veremos la salida para nuestros problemas y veremos lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Los querían apedrear. 2 de los 12 espías dijeron: Dios nos dio esta tierra, vamos y tomémosla. Habían enviado 12 espías para ver la tierra, ¿no es cierto?, allí, que Dios les había dicho que avanzaran, que esa tierra ya se las había dado. Sin embargo, ellos quisieron mandar espías y Dios lo permitió, ¿no es cierto? Lo permitió porque a veces el ser humano tiene que ver, ¿no es cierto?, para entender. A veces no le creemos a Dios. Lo que Dios te está diciendo se mueve por fe. Tú tienes que tener fe. Pero a veces tú quieres ver, tú quieres tocar, ¿no es cierto? Porque así somos los seres humanos. Entonces seguramente Dios le dice: ok, manden 12 espías. Yo les estoy diciendo que ya esa tierra de ustedes. Pero si quieren mandar los espías, está bien. Mándenlo. De esos 12 espías, solamente dos dijeron: Dios nos dio esta tierra, vamos y vamos a tomarla. Caleb dijo allí en Números 13:30: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Sabes? Siempre la minoría es positiva y optimista. La mayoría generalmente es negativa y es pesimista. Allí vemos que Josué y Caleb dijeron: vamos a tomarla porque Dios nos ha prometido. Y si Él ha prometido, Él cumple. Nosotros lo hemos visto en el pasado. Pero la mayoría dijeron no y se atemorizaron. Les faltó la fe, les faltó la confianza en Dios. Y por eso no pudieron entrar y estuvieron 40 años peregrinando en el desierto. Una minoría estaba lista para reclamar las promesas de Dios y tomar posesión de la tierra. Pero la mayoría habían perdido la fe y la visión. Habían perdido la fe en Dios, con todo lo que el Señor les había enseñado, cómo los había conducido por el desierto. Ellos aún así no tenían fe y habían perdido la visión. Y lo mismo, vuelvo a decirte, pasa en estos días. Nosotros nos falta la fe, hemos perdido la visión. Y a veces nos aferramos a normas, conductas y costumbres, pero estamos lejos de la presencia de Dios. Y creemos que por guardar todas estas cosas ya está bien. Y seguimos hablando. Cuando yo miro a las redes sociales, veo lo que los hermanos presentan. Veo en qué están ocupados. No están ocupados en acercarnos más al Señor, en acercarnos y tener una relación más estrecha con Él. No estamos ocupados en pregonar el amor de Cristo, la salvación por gracia, sino que están ocupados o estamos ocupados en otras cosas. Estamos ocupados en que si con este papa ahora va a venir la ley dominical. Y yo lo he escuchado de que pertenezco a esta iglesia. Que ya en el año, yo creo que fue 1998, con un papa que ya estaba la ley dominical y ya empezaba la persecución. Deja de ocuparte de esas cosas. Los eventos finales que tienen que ocurrir es el amor, que tú muestres el amor, que tú muestres que realmente conoces al Dios de la Biblia. No es el Dios de tu iglesia, el Dios de la Biblia.
Eso es lo que tú tienes que hacer, preocuparte en eso y dejarlo otro, que el Espíritu Santo, si está guiando tu vida, Él te va a guiar, te va a decir, si tú te vas por aquel camino, te va a decir, no, es por acá. Confía en el Señor, no pierdas tu fe, no pierdas la visión. Nosotros somos un pueblo escogido, eso lo decimos todo el tiempo y se nos llena la boca diciendo que somos pueblo escogido, pero el pueblo escogido tiene una misión y la misión es pregonar el amor de Cristo, la salvación por la fe y por la gracia del Señor. En eso tienes que estar ocupado y no lo demás. Hemos perdido la fe y la visión como le pasó al pueblo de Israel. Los gigantes tenían miedo de ellos. La minoría, Josué y Caleb, también habían visto a los gigantes, pero confiaban en el poder de Dios. La mayoría solo veían sus limitaciones. Todos evaluaron las circunstancias, los 12 que fueron, dijeron, la tierra es buena, fluye leche y miel, y trajeron hasta una muestra de un racimo de uva que los traían entre 2 personas, unas uvas del tamaño, yo creo que eran del tamaño de una manzana, ¿no es cierto? La tierra era una tierra fértil, una tierra que producía, pero ellos veían las dificultades que habían para tomarla. Dios les había dicho que avancen y tomen la tierra, pero ellos dijeron, sí, la tierra es rica, una tierra que fluye leche y miel, hay riqueza como el Señor nos había dicho, pero lo que el Señor no nos dijo es que allí esa tierra estaban habitadas por gigantes y que las ciudades estaban amuralladas y nosotros no podemos y nosotros nos sentimos como hormigas. Cuando nos comparamos con los gigantes éramos como hormiguitas, como cucarachas. Es decir, no estaban confiando en la promesa de Dios, no estaban creyendo que Dios era soberano y poderoso y que podía entregarles aquello que les había prometido, que ya les había dado, porque Él les dijo, la tierra es de ustedes. Vuelvo a decir, los 12 evaluaron las circunstancias. Josué y Caleb también vieron a los gigantes, pero solamente ellos 2 habían comprendido el poder del Dios, de un Dios soberano y todopoderoso. Los gigantes de Jericó habían escuchado que Dios era poderoso. La victoria es tuya, dice el Señor. Les he dado, era ya la tierra de ellos. A veces tenemos ya la solución para los problemas que estamos atravesando. Tenemos la solución, pero a veces nos amedrentamos como pasó con el pueblo de Dios. Tú tienes la solución para tus problemas en este momento. Yo no sé cuál es tu problema. Tal vez no tengas trabajo, tal vez estás en una situación difícil con tu pareja, con tu esposa o tu esposo. Tal vez estás atravesando por una enfermedad. Yo no sé cuál es tu problema. Tienes problemas económicos, no puedes pagar tu renta, tu mortgage. Pero el Señor aún así tiene la solución para tu problema. Tú tienes que confiar que el Señor ha prometido estar contigo. Y tienes que confiar que tú vas a salir de esa situación. Tómate de la mano del Señor y no la sueltes. No busques solución en nuestros problemas, en otros lugares. No tomes atajos porque el Señor es el único que tiene la solución. Dice allí en Efesios 1, 3 y 4, Dios nos ha dado todo en Cristo. Dios nos ha dado, ¿qué? Poquito, no, dice todo en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que tú y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y que en Cristo nos ha dado la solución a todos nuestros problemas. Solamente tenemos que confiar en Él, tomarnos de la mano de Él y no soltarnos. La promesa de Dios es para nosotros también. Dice así, yo estaré contigo. Es el mismo Dios que le dijo al pueblo de Israel, que le dijo a Josué, es el mismo Dios que te está diciendo a ti y a mí. Yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y Él ha prometido estar contigo, sacarte de esa situación, bendecirte, llevarte a la meta que Él tiene preparada para ti. Él ha prometido ir delante de ti. Entrega tu vida por completo y verás las maravillas que Dios hará en tu vida y en la vida de tu familia. Pero tú tienes que creerle. Si tú no le crees, Él no puede hacer nada.
No es bueno acercarse a Dios si no tenemos fe. El Señor quiere que nos acerquemos con fe. Y la fe es creer justamente las promesas que Él ha dejado para nosotros. Yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Haz un compromiso con el Señor y Él te garantiza el éxito. Pero tú tienes que hacer un compromiso de entrega, de dedicar tiempo para estar con el Señor. Y dice Él que te garantiza el éxito en todas las áreas de tu vida. Le estás creyendo al Señor. Porque si no le crees, no va a funcionar esta palabra en ti. El Señor dice, si tú crees y haces un compromiso conmigo, yo te garantizo, dice el Señor. Yo no soy hombre, dice, para prometer y no cumplir. Lo que yo prometo, lo cumplo. Nadie te podrá hacer frente. Los gigantes todavía están allí. Los problemas todavía están en tu vida. Pero dice el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te amedrentes ni tengas miedo, porque no te desampararé, dice Hebreo, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te desampararé ni te dejaré. Esto te lo está diciendo el Señor, no te lo estoy diciendo yo. Dice el Señor que por más que estés atravesando este problema, esta situación difícil, no te va a dejar ni te va a desamparar. Que Él va a estar contigo y de manera que nosotros podemos glorificar a Dios y decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque Dios que es todopoderoso está conmigo. Jesús dijo, estaré contigo siempre hasta el fin de los tiempos, la promesa del Señor. ¿Cuál es el gigante que tú tienes en tu vida hoy? ¿Cómo se llama tu gigante? Tal vez sea, como yo reciente decía, una situación económica difícil que estás atravesando, no tienes trabajo, no te alcanza para pagar tu renta, no te alcanza para pagar tu préstamo de la casa, no te alcanza para pagar la cuota de tu auto. Tal vez estás enfermo o tienes un familiar enfermo, tal vez estás pasando una situación de divorcio en tu matrimonio. Aún así, el Señor está prometiendo que no te va a desamparar ni que no te va a dejar. No te va a desamparar y no te va a dejar solo o sola. Él te va a levantar y te va a sacar de aquella situación siempre y cuando tú creas en el Señor. Creas en su promesa, creas en su palabra. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cómo se llama? Dile a tu gigante que tu Dios es más grande que cualquier problema. Díselo con voz alta. Mi Dios es más grande que cualquier problema. Cree en el Señor y tú verás la gloria de Dios. Pase tiempo con Jesús. Usted nunca será fuerte y victorioso en la vida cristiana si no pasa tiempo de calidad con el Señor. Usted nunca será fuerte y victorioso en la vida cristiana si usted no pasa tiempo de calidad con el Señor. No está diciendo aquí que si tú no te aprendes las normas, conductas y costumbres de memoria, no te irá bien. Aquí dice, si tú no pasas tiempo, si tú no permites que el Espíritu Santo haga los cambios que quiere hacer en tu vida, tú no lograrás lo que estás buscando. La única manera es que tú pases tiempo y tiempo de calidad, que tú separes un tiempo para comunicarte con el Señor, para tener esa relación íntima que Él quiere tener con cada uno de nosotros. La fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. No es por ver tu deporte favorito, no es por ver tu show favorito, no es por ver tu novela favorita o tu película favorita. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra del Señor, por relacionarte con el Señor, por caminar con el Señor. Y con esto no te estoy diciendo que tú no tienes que mirar película, pero tú tienes que dedicar un tiempo de calidad, un tiempo bueno para estar con el Señor. Y si te queda tiempo, puedes ver tu deporte o lo que quieras ver. Yo no estoy en contra de eso. Yo también miro a veces deporte, a veces show, que me gustan, películas, en fin. Pero busca un tiempo de calidad para estar con el Señor. Avanza por fe en el nombre de Dios. Avanza, no te quedes estancado, avanza. Dice allí que en el versículo 10 y 11 de Josué, dice, pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días
pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios ya les dio. Por fe Josué fue y le mandó a los soldados de él que le dijeran al pueblo que se prepararan, que prepararan comida, porque en 3 días iban a avanzar e iban a pasar el Jordán como el Señor les había dicho, para tomar la tierra que Dios les había prometido, esa tierra que Dios ya le había dado. Hoy el Señor te dice, prepárate porque tienes la victoria enfrente tuyo. Por fe avanza, no te quedes. Tú dices, el Señor me lo prometió y lo que el Señor promete lo cumple. Dios está contigo, estuvo ayer, está hoy y estará mañana. Esa es la promesa que tenemos, ¿no es cierto? ¿Has vivido una experiencia con Dios? Recuérdala, porque eso nos ayuda. Si tú has vivido una experiencia con Dios en el pasado y viste cómo Dios te sacó de esa situación, tú tienes que recordarla, porque de la misma manera Dios te va a sacar de la situación que estás atravesando hoy. Josué y Caleb estuvieron allí en el Mar Rojo y vieron cómo Dios abrió las aguas y ellos pudieron pasar. Ahora estaban en otra situación parecida y ellos dijeron, yo vi a Dios hacerlo en el pasado y lo veré nuevamente hacer su obra maravillosa. Tú tienes que recordar lo que Dios hizo en el pasado, ¿no es cierto? Para tener confianza y avanzar por fe, pensando que si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente porque Él lo ha prometido. No debemos, dice una escritora famosa, no debemos temer del futuro, al menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Tú has tenido esa experiencia con Dios. Dios en el pasado te sacó de situaciones difíciles y ha prometido sacarte si tú confías en Él. Así que no te olvides de cómo Dios te condujo en el pasado. No tengas temor, porque si tú ves lo que Dios hizo en el pasado, eso te va a dar fuerza para avanzar y te va a dar la seguridad que ahora, en el momento que estás atravesando, en este problema que estás atravesando, Dios te va a sacar victorioso. ¿Por qué? Porque leímos que en la agenda de Dios está llevarte victorioso en todas las áreas de tu vida. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Que tú puedas confiar en el Señor, que tú te tomes de su mano, no te sueltes por nada del mundo, no te sueltes, confía en el Señor, que en la agenda de Él está sacarte de ese problema por el que estás atravesando y llevarte de victoria en victoria y llevarte a la Canaán celestial, aquella que todos esperamos, aquel lugar que está preparado para cada uno de nosotros, que Él fue a preparar, dice, morada para cada uno de nosotros. Y allí Dios nos quiere llevar y quiere bendecirnos mientras vivimos en esta vida, también quiere darnos felicidad y prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros debemos tomarnos de su mano, debemos confiar y Él nos va a llevar de victoria en victoria. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque tú eres un Padre bueno, un Padre que estás atento a nuestras situaciones, a nuestros problemas. Gracias porque en tu agenda está llevarnos victoriosos, Señor, en esta vida y llevarnos finalmente a la Canaán celestial donde tú quieres vivir con nosotros por la eternidad. Por favor, aumenta nuestra fe. Danos deseo de estar cerca tuyo, de tener esa relación que tú quieres tener con cada uno de nosotros. Por favor, ayuda a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia que tal vez estén atravesando alguna situación difícil. Acércate a ellos, Señor, tómalos de tu mano, déjales sentir tu presencia, dales la seguridad en su mente y en sus corazones a través de tu Santo Espíritu, que tú lo vas a sacar de esa situación y lo vas a llevar de victoria en victoria como has prometido. Padre, nos entregamos en tus manos, te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido y pedimos estas bendiciones en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador, quien tiene los méritos. Amén, amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así